Nuestra era empieza, según los historiadores, con el año 0, es decir, con el nacimiento de Jesús. Este hecho no tiene discusión, puesto que está comprobado que en efecto Jesús fue una persona que históricamente existió. Una era se define por el dominio o injerencia que tiene un personaje o hecho histórico en un lapso temporal que regularmente es extenso. Y el efecto que ha tenido en la humanidad la existencia de Jesús y las recopilaciones escritas acerca de él y sus discípulos es trascendental. Pese a lo dicho, es muy probable que nuestra era, o también llamada era común, no inicie en el año 0, sino más o menos en el año 30 después de Cristo, con un hombre de vestidura estrafalaria en el desierto, el cual predicaba: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Al tener en cuenta este acontecimiento, nuestra conclusión obviamente es que nuestra era inició con el acercamiento del reino de los cielos. Sin embargo, y aun cuando en el Evangelio de Mateo hay 13 parábolas acerca del reino, los cuales intercalan con la expresión el reino de Dios en Lucas y Marcos, tal vez el creyente, incluso después de leer, no pueda en síntesis definir qué es el reino. Para entender qué es el reino, es definitivo retomar el significado de esta palabra a partir del idioma en que originalmente fue registrado, es decir, tanto en griego como en hebreo. En el hebreo tenemos que la palabra reino es malkut, que traduce gobierno, pero también se refiere al terreno físico concerniente a ese reino. En este punto es válido parafrasear una nota de W. E. Bain. El reino de Dios corresponde a la esfera en la que Dios gobierna. En el tiempo, Dios buscó un pueblo para designar reyes y que de esta manera administraran su reino, tal como lo describe Éxodo 19, 5, 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Claramente se ve que en el ejercicio de este reino eran fundamentales los sacerdotes, quienes administraban la ley, las ordenanzas, la expiación e incluso la remisión de pecados a través del servicio. Llama la atención que en el anterior versículo, es decir, en Éxodo 19:16, la palabra reino es en hebreo manlakaj, haciendo referencia a ese reino de sacerdotes. Quiere decir que el pueblo de Dios se distingue del resto de ciudadanos del mundo porque constantemente administran en una posición de servicio todo lo que tiene que ver con la naturaleza de Dios, sus asuntos, su ley y su misericordia. En otras palabras, un ciudadano perteneciente al pueblo de Dios no es alguien que llegó a la tierra por accidente y que en el transcurso de su vida vive en busca de su comodidad, poniendo por encima del resto de personas su propio bienestar, ya sea en términos emocionales, sociales o laborales. En definitiva, algo que caracteriza a un ciudadano del reino es el servicio. Hasta aquí se entiende la conducta que debería tener el pueblo de Dios con respecto al reino, pero aún no hemos definido qué es el reino. Primera de Samuel 10:18 dice: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Yo saqué a Israel y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron. Aquí la palabra reinos, es decir, manlakaj, es también reyes. Es decir, que la traducción del versículo en esta parte es: y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reyes que os afligieron. Ahora ya podemos entender por qué en el Nuevo Testamento Jesús dijo a los fariseos en Lucas 17, 20, 21. Preguntando por los fariseos cuándo habría de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí,
porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Con lo anterior se da a entender que donde está el rey, allí está el reino. No obstante, por ser el griego una de las lenguas en las que originalmente se tradujeron los textos bíblicos, conviene tener en cuenta el término basileia, que es el que aparece en el versículo de Lucas anteriormente mencionado. Además de reino, esta palabra basileia denota la soberanía, el dominio y el poder de la administración en un gobierno. Teniendo en cuenta lo anterior, se entiende el por qué Juan afirma en su evangelio: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a estos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Al reunir todo lo mencionado hasta aquí, podemos, ahora sí, definir en síntesis qué es el reino. El reino es la potestad que Dios entregó al humano para administrar los asuntos concernientes a la expresión, la vida y el conocimiento de Dios. Si tomamos como marco de referencia esta conclusión, podremos entender también las parábolas que aparecen en Mateo acerca del reino y hacia dónde se dirige. ¿Por qué es importante saber qué es el reino? Ser un hijo de Dios te destina a involucrarte en el reino. Como habíamos visto, Dios entregó la potestad del reino al pueblo de Israel y luego a los judíos. Sin embargo, ellos no administraron adecuadamente, incluso ni siquiera fueron conscientes de lo que Dios había puesto en sus manos. Por lo tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a una nación que produzca los frutos de él. Y el que caiga sobre esta piedra se despedazará, y sobre quien ella caiga le hará polvo, y como paja le esparcirá. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Es muy probable que al escuchar las palabras de Jesús, los mismos fariseos se hubieran sorprendido. Incluso, tal vez, hasta algunos renegaron del reino, al verse como un pueblo subyugado, primero por los griegos y luego por los romanos. Por eso, es vital para el creyente saber que Dios nos dio la potestad de administrar el reino, y que así nos comportemos al nivel de este llamamiento. Como lo indica el autor de Hebreos en el capítulo 12, versículo 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Para la realización de este material fueron primordiales la conferencia de Antonio Piñeros, ¿Existió Jesús de Nazaret?, y las notas de W. E. Vine de su diccionario expositivo de palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento exhaustivo. En la descripción del video te dejo el acceso a estos recursos. Gracias por ver y no olvides difundir.